Hola a todos, mi nombre es Diana Vázquez. Soy una nueva miembro de esta hermosa iniciativa de STEM Sin Fronteras, ahora específicamente trabajando con el área de educación sostenible, en la cual estamos generando contenido para nuestros miembros y nuestra audiencia, para que ellos puedan tener una idea de todas las personas colombianas, hispanas que están haciendo trabajo en el exterior. Y hoy tenemos un gran invitado. Estoy muy contenta, bueno, primero porque es mi primera entrevista con la organización y segundo porque tenemos un invitado bien especial. Argel Aguilar se especializa en neurociencia, él trabaja en la Universidad de Carleton en Canadá, profesor en el área de ciencia molecular, neurociencia. Y pues tiene bajo su supervisión los estudiantes de pregrado y posgrado haciendo sus maestrías y doctorados en esta universidad. Sin más preámbulo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido, Argel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Un placer estar acá y poder compartir con ustedes un poco del trabajo que hacemos aquí en el laboratorio en la Universidad de Carleton, como mencionaste. Excelente. Bueno, pues empecemos con esto. Cuéntanos acerca de cómo contribuyes al avance de la ciencia en tu área de investigación. Claro que sí. Mira, para todos aquellos que no sepan, neurociencia es básicamente el estudio del cerebro. Es un área de investigación muy, muy amplia porque hay muchas cosas que nos gustaría entender acerca del cerebro. El cerebro básicamente hace muchas de las cosas que hacemos, controla muchas de las cosas que hacemos durante el día, desde respirar hasta movernos, hablar, pensar, todas las emociones que sentimos, todas las memorias que tenemos sobre nuestra vida, sobre cosas de la escuela, todo eso son cosas que el cerebro o controla o que él mismo almacena. Entonces es muy importante entender cómo funcionan, no solo por el hecho de saber desde el punto de vista de ciencia básica, es decir, saber por saber, sino porque también puede tener muchas repercusiones en medicina y en la salud de las personas. Hay muchas enfermedades que existen que son básicamente enfermedades del cerebro, desde cosas más neurológicas como enfermedades neurodegenerativas en edad avanzada, hasta cosas como de las que tal vez no estemos acostumbrados a pensar mucho como enfermedades del cerebro, que son, por ejemplo, la depresión o otras enfermedades psiquiátricas. Estas se deben a cambios en el cerebro. Y justo lo que estamos intentando trabajar en el laboratorio, en nuestro laboratorio, es entender, por ejemplo, cómo algunos de los medicamentos nuevos que se han propuesto para combatir la depresión, cómo funcionan, qué es lo que hacen en el cerebro, qué es lo que cambian y qué los hace tan efectivos o poco efectivos, depende del caso, y cómo podemos mejorar estos medicamentos para que funcionen para un mayor número de personas. Al mismo tiempo, estamos tratando de entender qué es lo que pasa en el cerebro bueno, utilizamos modelos animales para tratar de entender lo que pasa en el cerebro humano, pero la idea es extrapolar este conocimiento que se genera de qué es lo que pasa en el cerebro, por ejemplo, en situaciones de estrés crónico que generan este tipo de enfermedades y cómo podemos revertir esos efectos precisamente para tratar de mejorar los tratamientos. También tenemos otra línea de investigación que tiene que ver más con el desarrollo del cerebro. Hay muchos factores genéticos, factores que se heredan, por ejemplo, que vienen en el material genético de las personas, que pueden hacernos más predispuestos para cierto tipo de enfermedades de la infancia, como el autismo o el trastorno de falta de atención. Y en últimos años, en años recientes, se han identificado muchos de estos factores, pero todavía no sabemos bien qué es lo que están causando en el cerebro, cómo es que producen estos efectos. Entonces, el laboratorio de nuevo utiliza estos modelos animales donde podemos hacer experimentos moleculares o experimentos más finos que nos permitan entender qué le pasa al cerebro y cómo podríamos ayudar
a esos individuos con este tipo de cambios en el material genético y tratar de darles una mejor calidad de vida. Excelente, suena muy interesante. Cuéntanos un poquito acerca de tu carrera. ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Cómo decides, bueno, cuáles son tus credenciales inicialmente y cómo llegas hasta el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Carleton? Pues fue un camino largo. Yo en el pregrado, yo hice el pregrado en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en biología. Y en aquel entonces tenía un interés muy general en muchas áreas de biología. Y en la carrera que escogí el programa era muy amplio, entonces nos exponía a cosas desde ecología, biología de plantas, biología de hongos, por ahí había algunos cursos de neurociencia, etcétera. Pero hubo un curso en particular que precisamente era Introducción a la Neurociencia, que me llamó muchísimo la atención. En, en él nos hablaron de la formación de la memoria y eso fue lo que me intrigó muchísimo. Cómo es que las memorias, de nuevo son algo que tomamos por sentado, a veces no pensamos mucho en el diario acerca de cómo las memorias, pero es algo que físico-químicamente ocurre en el cerebro. Es todo eso que pensamos, de alguna forma está grabado en el cerebro. Entonces, la idea de entender eso fue lo que me atrajo muchísimo a la neurociencia en el principio. ¿Cómo es que todas estas memorias de alguna forma quedan impresas en el cerebro y podemos recordarlas? De nuevo, nuestros recuerdos no son perfectos, siempre a veces nos acordamos de unas cosas, a veces mezclamos recuerdos con sueños o con cosas y entonces nuestros recuerdos cambian, pero aún así todo indica que hay de alguna forma como una huella que está en el cerebro y eso es lo que me motivó muchísimo a entrar a neurociencia. Una de las ventajas de estudiar en las universidades públicas de México es que son pues muy baratas y por ejemplo la UNAM es es prácticamente gratis, lo cual, perdón, permite a muchísima gente, perdón, de bajos recursos estudiar. Y otra de las ventajas es que los posgrados también son gratis. De hecho, recibes un salario cuando haces un posgrado. Entonces, para mí, la opción de hacer un posgrado, una maestría, fue como el camino obvio a seguir, dado mi interés en la investigación. Entonces, realicé una maestría en el programa de bioquímica de la UNAM, y de nuevo trabajando en un laboratorio que estaba dedicado a la neurociencia con la doctora Patricia Joseph en el Instituto de Biotecnología de la UNAM. Después de ahí quería seguir trabajando en investigación, me gustó muchísimo realmente trabajar en el cerebro y como, mi motivación fue siempre generar ese conocimiento del que uno a veces lee en revistas de difusión o en libros de texto. Todo ese conocimiento fue generado por personas que se dedicaban a la investigación básica o a la investigación clínica. Entonces, para mí era como la idea de poder algún día generar eso era como una motivación muy importante. Y también tenía la idea de pues, salir un poco afuera de mi país, fuera de México, a trabajar en investigación en otros lados. Tenía la curiosidad de viajar siempre y esta carrera me permitía eso de cierta forma. Entonces estuve buscando programas de doctorado en muchos lugares. Me gustaba mucho la idea de ir a Europa. Al final terminé en Canadá. Ahí fue donde me aceptaron. Y ahí fue donde por primera vez trabajé en el uso de modelos animales para entender enfermedades psiquiátricas, lo cual hasta ese momento era una idea que no tenía muy clara en mi cabeza y que de hecho había escuchado de otros investigadores que era un poco una idea ligeramente, pues no muy común, no muy aceptada, por decirlo así, una idea un poco loca. Porque pues las enfermedades psiquiátricas son enfermedades muy complejas, de las cuales todavía no entendemos muchísimo y pues muchas de ellas son específicamente humanas. No tenemos forma de diagnosticar a los animales de la misma forma que se diagnostica a los humanos, porque de hecho se diagnostican basado, por ejemplo, en entrevistas y cuestionarios.
Entonces no puedes obviamente hacer eso en animales. Entonces la idea de investigar eso en animales era por mucho tiempo, no era muy aceptada. Sin embargo, ahora reconocemos que obviamente hay alteraciones fisiológicas en el cerebro que podemos investigar en los modelos animales. Y además tenemos un conocimiento mucho mayor de nuevo, las causas de estas enfermedades y de nuevo podemos simular estas mismas causas de factores genéticos, factores ambientales en los animales y ver cómo sus cerebros reaccionan y de esa forma entender mucho mejor básicamente las bases de esas enfermedades. Entonces eso empecé a hacer en el doctorado y en aquel entonces todavía no tenía muy claro a dónde iba a acabar. Básicamente estaba siguiendo la corriente, pero pues no tenía idea de si iba algún día a poder tener un laboratorio, ni siquiera en aquel momento se me cruzaba tanto por la cabeza. Estaba como más enfocado en terminar el doctorado que en otra cosa. En el camino académico, después del doctorado, uno tiene que hacer una cosa que se llama entrenamiento postdoctoral o estancia postdoctoral, en el cual básicamente es trabajar como investigador, aunque no sea de forma permanente en un laboratorio. Entonces hice un par de estas estancias, una fue muy corta en el Instituto Scripps en Estados Unidos y después regresé a Montreal, en donde estaba realizando mi estudio de doctorado en la Universidad McGill, a otro laboratorio y empecé a trabajar de nuevo en estudiar estas bases moleculares de las enfermedades psiquiátricas. Eventualmente, hacia el final de esta estancia, pues empecé más seriamente a considerar mis opciones, qué es lo que podía hacer con mi carrera, con todos esos años de escuela. Y pues una de las opciones obvias era tratar de tener un grupo de investigación independiente. Entonces, de nuevo, es un trabajo arduo tratar de encontrar este tipo de trabajo. Hay muchísima competencia, hay muchísimas personas buscando lo mismo. Son muchos los que hacemos maestría y doctorado y muy pocas, desafortunadamente, las oportunidades en academia. Entonces, cada vez que se abre un trabajo, generalmente para un trabajo, dependiendo de la universidad y el departamento, puede haber más de cientos de aplicantes, cientos de personas que hacen la misma solicitud. Entonces, uno tiene que estar mandando solicitudes una tras otra, hasta que de alguna forma el perfil de uno se ajusta a lo que ellos están buscando y también es relativamente, competitivamente tiene la oportunidad de que le ofrezcan el trabajo. Entonces fue así como llegué a Carleton. Fue uno de los lugares donde me ofrecieron una entrevista, hicimos la entrevista y finalmente me aceptaron y desde hace casi 2 años llevo trabajando acá, tratando de establecer mi propio laboratorio de investigación. Excelente, un trabajo arduo, pero como todo requiere de disciplina y perseverancia, ¿verdad? No imposible, pero pues requiere esa pasión, esa dedicación para llegar hasta donde estás. Una de las preguntas que nos hacemos, bueno, nosotros y pues los niños y las niñas que están empezando a considerar su futuro en áreas de ciencia y tecnología, en ingeniería, en matemáticas, es ¿cómo haces para encontrar ese camino? ¿Te acuerdas de algún mentor o alguna persona? Por ejemplo, si de pronto tu familia, tus papás estaban en el área de las ciencias o de pronto un profesor, ¿cómo fue esa influencia de algún mentor en tu carrera en sus inicios? Y cómo aprovechar esa mentoría de una persona que te guíe y que te lleve a tomar esas decisiones y empezar ese camino. Claro que sí. Pues la verdad fue algo, no sé, como que no hubo una influencia tan marcada, pero era más por lo que me llamaba más la atención. En mi familia, la mayor parte la mayor parte de los que tienen, de la generación de mis papás, de los que tienen educación superior, estaban más en las áreas de humanidades. Por ejemplo, mi papá estudió Derecho, mi mamá empezó con Psicología, pero eventualmente se cambió, orientó más hacia Ciencias de la Educación y eventualmente era profesora de literatura y de historia a nivel bachillerato. Entonces, como que la ciencia no era algo tan fuerte, pero una de las cosas que de alguna forma me
digamos que me permitió explorar las opciones que quisiera fue que ellos siempre insistieron en que más o menos que buscáramos nuestro propio camino. No querían que de alguna forma el hecho de que ellos hubieran estudiado cosas de humanidades o algo así, o seguido, los dos eran al final profesores de nivel secundaria o bachillerato en México. Entonces, como que no querían influenciarnos. A mi hermana y a mí siempre nos dejaron como que busquen lo que quieren. Y dentro de las cosas que me llamaban más la atención en la escuela, recuerdo que eran dos y eran muy diferentes. Era por un lado la historia y en parte yo creo que esa era influencia de ellos, aunque ellos insistían que no. Era algo que me gustaba muchísimo. Y por otro lado me llamó la atención de la biología. Y hubo un profesor en el bachillerato, que es en México el bachillerato son los 3 últimos años antes de la universidad, eh, que justo era nuestro profesor de biología. Él era un médico, no era un biólogo básico. Sin embargo, me llamaba mucho la atención entender la fisiología, cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las células, todo este tipo de cosas que le enseñan a uno a ese nivel me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando llegó el momento de elegir como carrera universitaria, estaba entre esas dos, historia o biología. Pues son muy diferentes y cada una tiene, digamos, tiene sus cosas que me llamaban la atención. Y al final, lo que yo hablaba con mis papás y con algunos amigos, y como que la opinión general era, no, pues con historia va a ser muy difícil que encuentres un trabajo. Y biología, pues no es que esté mucho mejor, pero al menos sonaba un poco más, con mejores posibilidades de empleo. Al final decidí que me gustaba mucho mejor. Tampoco estaba seguro si iba a obtener trabajo o no, pero pues es algo que siempre le insisten a uno mucho cuando está tratando de elegir una carrera. Eh, pero fue lo que me llamó más la atención y de nuevo era curiosidad y lo que me llamaba la atención y te digo, este profesor. Y fue así como de nuevo hice el examen de selección de la Universidad Nacional, logré pasar y ahí así fue como fui encarrilando. Pero de nuevo era solo tratando de seguir cosas que me llamaban la atención y de nuevo yo estaba en una posición relativamente pues digámoslo así, privilegiada en el sentido de que no había ninguna presión a que yo empezara a trabajar inmediatamente después del bachillerato, que muchas personas lo tienen porque a veces no hay suficientes recursos. Pero afortunadamente ambos de mis padres trabajaban y nos permitieron a mi hermana y a mí seguir estudiando. Entonces, por eso siento que estaba en esa posición de elegir y de pensar más en qué es lo que me gustaría hacer. A pesar, ellos vienen mis abuelos eran trabajadores del campo, no tuvieron ninguna educación formal más allá de la primaria, aún así sus hijos fueron inculcados en trabajar y en estudiar, y entonces ellos siguieron ese camino y como que trataban de inculcarnos eso a nosotros, de bueno, ahora nosotros hicimos el trabajo, ustedes no tienen por qué sufrir al menos de circunstancias extremas, entonces tienen como el lujo de elegir, entonces busquen lo que les gusta. Y eso Sí. fue, afortunadamente tuve esa posibilidad que me llevó Me- me- hasta ahora, hasta donde estoy sí, ahora. claro. Mencionabas algo que creo que es un tema bastante común en nuestros países y es la competitividad, el grado de competencia especialmente para entrar a estas universidades donde son gratuitas o son muy económicas, pero pues por la cantidad de personas son pocos los que logran pasar. Pues, ¿qué le aconsejas a los niños que están empezando para tener bueno, primero no desanimarse en esa búsqueda y segundo, hacerlo que estén a su alcance para poder tener esa oportunidad y ese chance, ¿no? De aplicar y pensar en que no hay por qué desanimarse, sino siempre hay forma de continuar su educación superior. Claro que sí. Bueno, al menos tengo más conocimiento del sistema en México y he escuchado, obviamente conozco a la Universidad Nacional de Colombia y algunas otras universidades de Colombia, pero no sé que hay ciertas diferencias.
Pero, por ejemplo, en México, pues al menos tienes en cada estado, que son nuestras divisiones, como nuestros departamentos, lo equivalente a Colombia, en cada estado hay al menos una universidad pública, la universidad estatal, que no es, tienen cierto costo, pero de todas formas es un costo que mucha gente puede em, pagar. Y aparte tenemos la Universidad Nacional, que es este gigante inmenso que está sobre todo en la Ciudad de México, aunque tienen tienen campus en varios lugares fuera de la Ciudad de México. Pero bueno, a lo que quería llegar es que hay varias opciones. O sea, hay algunas universidades que tienen mayor reputación, por ejemplo, en México la UNAM pero como tú mencionas, hay cientos de miles de solicitantes a la hora de hacer el examen de admisión y pues realmente a veces depende de la carrera, hay carreras en las que entrar es muy difícil, por ejemplo, medicina y algunas ingenierías y son de las más demandadas. Entonces entrar ahí es mucho más difícil. Pero no es la única opción, hay muchas escuelas más locales, hay muchas escuelas estatales o universidades departamentales, me imagino, en Colombia, que tienen muy buenos programas. Entonces, una posibilidad es tener crearse varias opciones. Esas opciones están ahí, pero si uno no va y hace la diligencia de buscar qué es lo que se requiere para la admisión, pues nunca va a pasar, ¿no? Entonces, la primera cosa es informarse, ¿dónde están las carreras que te interesan? ¿Dónde puedo hacer solicitud y qué necesito? En algunas universidades hay examen, creo que en otras hay otros diferentes tipos de requisitos. Algunas piden cierto promedio del bachillerato, entonces estar como que empezar un par de años antes, al menos buscando. Si todavía no la carrera está muy definida, al menos un área más general, no sé, humanidades, ingenierías, etcétera, ¿no? O ciencias, etcétera. ¿Dónde están? ¿Dónde puedo ir? ¿Y qué necesito para llegar ahí? Entonces, informarse es muy, muy importante y no dejarlo al último minuto, porque a veces estamos como dicen en Colombia, embolatados con acabar el bachillerato, que no piensas más allá de eso. Y eso es normal, le pasa a todo el mundo. Pero pues si alguien te dice, empieza a pensarlo antes y con tiempo, eso te permite buscar opciones y crear realmente estas posibilidades para ti. Algunas, como te digo, están ahí, pero si tú no empiezas no haces el deber de empezar con tiempo, pues va a ser más difícil conforme se acaba el tiempo. Pero bueno, están ahí todas esas posibilidades. Algunas personas a veces empiezan, por ejemplo, no, la carrera que les gusta más no es muy, por ejemplo, el típico caso es medicina, que a veces en muchos lados es muy difícil de entrar de primeras. Y mucha gente, por ejemplo, acaba con una segunda opción. Y como que tener un poco la mente abierta. A veces la segunda opción acaba siendo algo que puede ser mucho más interesante que la opción inicial. Piensen en lo que les gusta como una guía, pero tampoco que sea como el determinante. Si no es esta, ya se acaba el mundo. Hay muchas opciones y uno tiene que a veces tener un poquito la mente abierta y explorar un poquito más. Entonces, a veces esto que parece como una oportunidad como una segunda oportunidad, a veces termina siendo lo que más le interesa a uno y lo que más le apasiona a uno. Entonces, eso, tener la mente abierta, buscar opciones, buscar con tiempo y cuando se acerquen, por ejemplo, si hay examen de admisión, estudiar, no hay de otra, estudiar. Las universidades generalmente tienen guías oficiales y esas generalmente son de mucha ayuda. Y tienen que, al menos en México hay cientos ¿cómo se llama? De escuelas privadas que le ofrecen a uno, estudia aquí y va a tener admisión segura a cierta universidad. A veces esas no son muy buenas, es simplemente un negocio, entonces tengan mucho cuidado. Lo mejor es, a uno la universidad le da la guía, porque la universidad básicamente le quiere dar, bueno, no, es al menos busca darle oportunidad a la mayor parte, a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, las guías que ellos crean generalmente reflejan lo que realmente viene en el examen. Y a veces son guías muy largas en el sentido de que hay muchas cosas que hay que estudiar. Entonces, por eso de nuevo hay que empezar con tiempo. Generalmente es conocimiento que uno adquiere durante el bachillerato, no están pidiendo cosas que nadie en teoría, cosas totalmente fuera de lugar. Generalmente están pidiendo
un nivel básico de conocimiento de cosas. Entonces, de nuevo, son cosas que uno sabe con tiempo y a veces esas guías uno las puede encontrar en muchos lados. Entonces, de nuevo, si un par de años uno empieza a buscar, puede orientarse y decir, no, pues yo no sé nada de esto porque los profesores de estas materias pues no, como que Sí, sí, sí. no llegamos a tanto, pero entonces sé que tengo que saber, entonces o buscar de forma independiente, leyendo libros, en estos días hay muchos recursos en línea que uno puede buscar. Entonces, de nuevo, hay muchas más posibilidades. La Internet ha abierto las posibilidades de una forma increíble que no estaba en el tiempo cuando yo inicié. En aquel tiempo todo era impreso, entonces ciertas cosas eran más difíciles de acceder. Ahora hay una accesibilidad mucho mayor. Entonces, hagan el deber con tiempo y traten de buscar como el área en general que les llame la atención. Y de nuevo, no tomen no se cierren a una sola idea. Traten de definir un área en general y mantener la mente abierta, perdón, a otras posibilidades. Bueno, antes de terminar, quisiera, ahora que hablas de recursos, si nos puedes compartir cuando te sea posible, no solo de pronto tu contacto y de pronto información en la que los estudiantes, si están interesados en conocer más de neurociencia o el área de tu investigación, para que ellos puedan aprender más acerca en general acerca de la neurociencia y qué requieren para aprender esta área, sino también de pronto algunos de los artículos y cosas que puedan encontrar, ya sea en la universidad donde estás ahora o en general. Ahorita que estabas hablando de las enfermedades neurológicas, especialmente desórdenes psicológicos, me acordaba de un libro, no sé si lo has leído, se llama El hombre que confundió a su esposa por un sombrero, de Oliver Sacks, The Man Who Mistook His Wife for a Hat. No lo he terminado porque requiere bastante, ¿no? Conocimiento de la terminología, pero me pareció muy chévere. No sé si lo has leído y si tienes, si No, lo no lo he recomendaría. leído, pero hace más o menos como un mes estuve hablando con unas personas de un club de lectura precisamente de Colombia y ese mes estaban discutiendo cosas de neurociencia y estaban leyendo el libro de Oliver Sacks y desde ese momento me acordé del libro porque ya lo había escuchado varias veces y lo tengo en la lista de pendientes para leer en un futuro próximo. Pero sí hay varios libros de difusión acerca de neurociencia. Otro de los autores muy famosos es, ay, se me acaba de olvidar el nombre, es el premio Nobel de neurociencia de hace varios años. Ay, se me fue el nombre. Ando con la cabeza en todos lados. En fin, él trabaja precisamente con memoria y aprendizaje y ha escrito un par de libros, unos sobre más como la historia de él y cómo se fue involucrando en la neurociencia. Y hace poco sacó otro libro acerca de precisamente eso, qué es lo que podemos aprender del cerebro estudiando las enfermedades psiquiátricas, porque digamos las enfermedades psiquiátricas es como un cambio de lo más típico. Lo más típico en el cerebro es lo que vemos todos los días y las enfermedades psiquiátricas es como una divergencia de lo normal. O no quisiera decir normal porque no es algo que nosotros usemos, más bien una divergencia de lo típico. Entonces, precisamente explora similarmente al libro de Oliver Sacks, donde habla sobre enfermedades, bueno, sobre todo la psicosis y cosas así. Este también muestra varios ejemplos de enfermedades que nos permiten, estudiando estos cambios de lo más típico, podemos tal vez entender un poco también de lo que es un cerebro típico o digamos un cerebro más saludable. Entonces, estoy tratando de buscar el nombre porque de nuevo tengo una laguna mental impresionante y quería al menos dejarles el nombre, pero no. No, si de pronto lo Eric encontramos. Kandel, Eric Erika. Kandel.
Sí, acá, The Age of Insight creo que es el nombre en inglés. Sí, tiene varios y de hecho varios de esos son de difusión, entonces es para el público en general y son muy... Y sí, claro, te puedo compartir varias fuentes de información. Por ejemplo, la Sociedad para Neurociencias, Society for Neuroscience, que está basada en Estados Unidos, pero generalmente tiene lo que le llaman capítulos en varios países del mundo. Han creado materiales educativos que deben estar en línea para varios niveles, para niveles de pregrado e incluso menos de pregrado. Y últimamente en muchas universidades se han creado pregrados de neurociencia, porque por ejemplo cuando yo estudié hace ya algunos años, las carreras todavía eran más amplias, por ejemplo biología, etcétera. Pero últimamente hay muchas, como hay una tendencia a crear estas nuevas áreas interdisciplinarias o más específicas en las universidades desde el nivel de pregrado. Entonces ahora, por ejemplo, en Canadá casi todas las universidades tienen pregrados en neurociencia. Precisamente donde estoy yo, en la Universidad de Carleton, fue una de las primeras que adoptó este programa hace como 10 años. Y de nuevo, el pregrado está muy enfocado desde el principio en neurociencia. Tienes que tener cierta formación en ciencia básica, como todos los bachelors in science, como todas las carreras en ciencia, pero conforme avanzan los años vas como que yendo más profundamente en neurociencia. Bueno, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias. Podríamos seguir hablando por bastante tiempo. Es un área bastante interesante, pero sabemos que tenemos tiempo limitado. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos seguir compartiendo en el futuro. De pronto, ya sea alguna otra entrevista específica a tu trabajo o por medio de nuestra colaboración en STEM Sin Fronteras. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer hablar con ustedes. Igualmente, les dejaremos entonces y trataremos de dejarles los links de tu información y algunos otros recursos para los estudiantes en este video y en la parte de comentarios. Muchísimas gracias.